Muy buenos días para todos y para todas. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este curso virtual internacional, Pedagogías Críticas. Continuamos esta segunda sesión con el profesor David Andrés Rubio, la segunda parte de El sentido de la crítica en Paulo Freire. Entonces, pues bienvenidos y bienvenidas los estudiantes y las estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, igualmente los estudiantes de aquí de la Universidad de Antioquia, del programa de Pedagogía, del Instituto de Filosofía, de otras dependencias y también las escuelas normales superiores que se conectan desde diferentes partes del país y otras instituciones externas que también asisten a estas propuestas académicas en modalidad virtual. Recuerden estar atentos al chat para el diligenciamiento de la asistencia en el caso de los estudiantes de la UPN y de la UDA de los pregrados en pedagogía. Profesor Andrés, nuevamente bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Reitero, y son todos suyos. Bien pueda, profe. Gracias, profesora Laura, muy amable. Bien, pues de nuevo un saludo para todos los asistentes al curso, los participantes, estudiantes de los dos programas de pedagogía, únicos programas de pedagogía por ahora en el país, de la Universidad Pedagógica Nacional y de la Universidad de Antioquia, y también a colegas de las escuelas normales y bueno, otras personas que se encuentran acá hoy. Bien, como lo señaló la profesora Laura, esta sería pues nuestra segunda sesión de trabajo sobre el sentido de la crítica en Paulo Freire, eh, que digamos es un planteamiento, como lo señalé el martes, que es derivado de dos investigaciones, una culminada y otra a portas, bueno, en proceso pues de desarrollo, y que trata justamente de preguntarse cuál es el papel de la crítica en el estado actual de la discusión pedagógica, ¿cierto? Porque, como lo señalaba el martes, pues una cosa es hablar de la pedagogía crítica como una corriente o como un enfoque, como una perspectiva, como un momento incluso teórico y metodológico de tanto de la investigación como pues, de la producción de conceptualización en pedagogía, de la teoría crítica norteamericana en singular. Otro asunto distinto será hablar de pedagogías críticas en plural, que sería como digamos un conjunto que agrupa unas perspectivas con un carácter más latinoamericano, pero con distintas vertientes, distintos horizontes, distintos presupuestos epistemológicos y distintos modos de desarrollo, ¿cierto? Pero en un tercer momento podríamos decir, bueno, y la crítica como concepto, ¿no? La crítica como concepto en pedagogía y para las prácticas pedagógicas, pues, ¿qué implicaciones tiene? Un poco la pregunta sería, ¿qué es lo que hace crítica a la pedagogía hoy? ¿Cierto? Bueno, yo quisiera comenzar la sesión, pues, como acostumbro comenzar un curso me parece lógico tratando de hacer alguna especie de balance rápido de lo discutido en la sesión anterior para que de alguna manera podamos como refrescar y ponernos a tono con el orden de la discusión. Voy a compartir mi pantalla del mismo modo que lo hice el martes, no la comparto en modo presentación, pues para poder tener visualización tanto del chat como de las participaciones de ustedes en el momento en que sí, así bien consideren. Obviamente vamos a trabajarlo de la manera, esta no es, a ver, vamos a trabajarlo de la manera como lo intentamos el martes, y es que en la medida en que yo vaya haciendo la exposición, quien desee hacer algún tipo de pregunta o de comentario, pues bien lo puede hacer, indicando, levantando la mano, o bien pueden tomar sus apuntes y al final de la sesión, pues dejaremos unos minutos, espero que sean un poco más de los que dejamos la vez pasada, para sus comentarios o sus preguntas. Bien. Entonces, a manera como de balance, de síntesis de lo planteado el martes, yo creo que voy a tratar de sintetizar la cuestión en cuatro ideas fuerza.
que nos ayuden, digamos, a ponernos a tono. La primera idea, tras el mayo del 68, y recordemos que mayo del 68 cumple la función de ser un acontecimiento que significa, digamos, un levantamiento social con una importantísima participación de los estudiantes de universidades en distintas ciudades del mundo, pero también como cristalización de una oleada del feminismo, pero también como un momento de movilización social por los derechos civiles, por distintas formas de derechos civiles, quizás el más relevante desde el punto de vista histórico, los derechos de los negros en los Estados Unidos, pero pues las repercusiones que esto va a tener, digamos, más ampliamente. Mm, y de alguna manera, la tesis de Luc Boltanski y de Yves Chapello en el texto que se llama El nuevo espíritu del capitalismo, pues que nos plantea que esa movilización social, de alguna manera, terminó causando un efecto contrario al que esperaba, ¿no? ¿Cuál era el efecto que esperaba la movilización? La movilización, uno de los blancos fundamentales que se planteó, digamos, uno de los elementos que estaban como en el centro de la movilización, pues tenía que ver con las formas y los efectos del capitalismo occidental, ¿cierto? Obviamente, pues al lado de eso está la participación en la guerra de los jóvenes, obviamente al lado de eso hay unas formas de gobierno del Estado que no gustaban, hay un tema, digamos, de la opresión de las mujeres, bueno, etcétera, pero digamos que el capitalismo va a ser como un elemento también allí clave de la lucha. Y el efecto contrario consiste en que las formas de la crítica que se fueron eh, cristalizando y que fueron, digamos, dándole soporte a través de lo que históricamente reconocemos como la nueva izquierda, o sea, ese movimiento que trata de releer a Marx, pero que también trata de releer los planteamientos de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, siendo quizás Herbert Marcuse el autor, digamos, paradigmático, emblemático, más importante para estos movimientos. Pues es una crítica, digamos, que al final termina fortaleciendo al capitalismo. Claro, no era lo que buscaba, pero es el efecto, pues uno de los efectos que termina dándose según los análisis, pues, que nos propone Boltanski, Chapello y otros autores. Y eso es a lo que llaman el nuevo espíritu del capitalismo. El capitalismo, pues, alcanzó a ser menguado, alcanzó a ser puesto en cuestión de una manera profunda con la movilización del 68 y de la década del 60, pero no fue suficiente para derribarlo, sino al contrario, salió fortalecido. Y una de las razones, entre muchas otras que habrá que ver, pues está también asociada con unos cambios de naturaleza antropológica. Esta es la segunda idea que me interesaría eh, destacar de esta síntesis. Una transformación antropológica como la lee Margaret Mead, mm, pues que de alguna manera ayuda a explicar incluso la naturaleza de la movilización social. Son los estudiantes, las personas jóvenes quienes estarán en el centro de esa movilización, digamos casi que sin precedentes en la historia moderna. Eh, y eso, digamos, es un síntoma de un cambio, ¿no? Esa centralidad y ese liderazgo asumido por los jóvenes que se va a mantener pues hasta hoy, significa un cambio de las estructuras y de los modos de ser de organización de las sociedades, de las instituciones y por supuesto ese giro antropológico. ¿En qué consiste el giro? Lo decíamos el martes, en que los jóvenes comienzan a volverse el centro de la vida de las sociedades, por lo menos de las sociedades urbanizadas, ¿cierto? Em, y ser joven comienza a ser, digamos, la manera ideal de la existencia, la cuestión aspiracional más importante de la existencia, ¿no? Si en un momento histórico previo a este, la llegada a la vida adulta se constituía una especie de meta de los niños y de los jóvenes, o sea, no resultaba tan interesante ser niño ni joven en una sociedad, lo que valía la pena, socialmente hablando, desde el punto de vista social, era ser adulto. El adulto es el que es escuchado, el adulto es el que toma decisiones, el adulto es el que de alguna manera define los rumbos y los destinos de la vida social,
Pues esto comienza a cambiar a partir de la década de los 60, según los análisis de Margaret Mead. Y ese cambio es que ya no es tan interesante ser adulto. Digamos que aquí me gustaría acudir a un libro publicado hace, quizás de los últimos trabajos de Mariano Narodowski. Ustedes, pues estudiantes de pedagogía, habrán leído a este colega argentino contemporáneo. Y es un texto que se titula justamente así, Un mundo sin adultos, un mundo sin adultos. Bueno, un poco ese enunciado de un mundo sin adultos creo que sintetiza muy bien el estado actual de la cuestión. No es tan interesante ser adulto en nuestras sociedades de las últimas décadas, porque lo interesante más bien es lo que se asocia con lo joven y lo juvenil, ¿cierto? Y esto, digamos, está muy articulado a lo que varios autores próximos a nuestro campo reconocen como el fin de la infancia, ¿cierto? Digamos que el fin de la infancia podría explicarse como el resultado de un conjunto de fuerzas distintas y de formas de saber distintas que fueron apareciendo después de la segunda mitad del siglo XX. Estoy pensando de repente en una tesis doctoral que en este momento se está desarrollando en el énfasis al que pertenezco en el grupo de Historia de la Práctica Pedagógica. Y es una tesis que precisamente se pregunta cómo de alguna manera, ese fin de la infancia está relacionado con la creación de una nueva forma que se llama primera infancia, ¿no? Es decir, no es que hayan desaparecido los niños, por supuesto, pues niños tenemos y seguiremos teniendo. No es no es un problema etario, quiero decir, sino la infancia como categoría conceptual y como como concepto, bueno, como categoría conceptual y como discurso en relación con una forma de ser de lo humano, ¿cierto? Entonces, la infancia moderna, nos dice Narodowski, tal y como la conocimos, pues deja de existir para pasar a otro plano, otro tipo de infancia. Entonces, otro tipo de infancia es una especie, uno podría decir, afirmar que lo que sufrimos más bien es una especie de juvenilización de la cultura, ¿no? Entonces, no deja de ser interesante, deja de ser ideal ser adulto. Lo interesante es más bien ser joven. Entonces, los niños no quieren ser niños, no quieren ser adultos, quieren ser jóvenes. Los adultos quieren ser jóvenes y los jóvenes quieren un presente permanente de juventud, ¿cierto? Esto lo vemos en expresiones distintas, en la moda, lo vemos en los medios de comunicación, en las prácticas sociales, en la música, en las expresiones culturales, etcétera. Bueno, todo eso, digamos, también muy articulado con los movimientos de contracultura o contraculturales derivados pues de la movilización de los 60. Bien, decía también el martes, como tercera idea, que la sociología crítica y digamos, a ver, más ampliamente la intelectualidad de la época, la intelectualidad francesa sobre todo, y otro tanto, digamos, o más específicamente la sociología crítica, pues jugó un papel relevante también en ese nuevo espíritu del capitalismo, en ese fortalecimiento. O sea, no solamente fueron los movimientos sociales, sino también, digamos, hubo una andanada de ideas frescas de algunos intelectuales, hubo como una especie de moda, si ustedes quieren, eh, pues en donde comenzaron a ponerse en cuestión varias cosas, digamos, que daban soporte a lo que conocemos o a lo que conocimos como modernidad, ¿no? Es decir, las elaboraciones, efecto de la ilustración, del mundo ilustrado y de la modernidad ilustrada, pues de alguna manera comienzan a ser puestas en cuestión. Y comienzan a ser puestas en cuestión y comienzan a relativizarse otras cosas, digamos. Em, no voy a profundizar en eso porque pues eso nos tomaría, digamos, más tiempo del que quisiera dedicar a lo que quiero plantearles hoy, que ya es específicamente el sentido de la crítica en Paulo Freire, como titulé, digamos, a estas dos sesiones, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar un poco esa tercera idea, la sociología crítica juega un papel fundamental en ese nuevo espíritu del capitalismo que tiene que ver fundamentalmente en mi lectura con una cuestión. Bueno, pueden ser varias, pero por ahora me interesaría destacar una. Y es si el capitalismo, mm, si normalmente se consideró que el capitalismo tenía éxito gracias a su poder de dominación,
en las sociedades y sobre la vida de las personas. Eh, un poco lo que va a suceder con la sociología crítica y con los efectos del mayo del 68 es que el capitalismo comienza a legitimar de manera mucho más radical unas justificaciones de tipo moral para su adhesión. Es decir, quizás resulta más importante la adhesión voluntaria que las personas y las sociedades hacen hacia el capitalismo que incluso la dominación. Sin embargo, la sociología crítica sigue pensando en el concepto de dominación de una manera, digamos, un tanto abarcadora y demasiado general, ¿cierto? Boltanski y Shapelo hacen, digamos, un análisis bastante, yo diría, descarnado de la sociología crítica y nos dicen, pues lo que pasa es que el concepto de dominación comenzó a usarse para todo, ¿cierto? Y cuando un concepto se usa para todo, es un concepto tan abarcador que ya no nos sirve para proceder con los análisis sociales. Y eso fue lo que pasó con el concepto de dominación. La dominación incluso fue un concepto que se usó para referirse a las relaciones de autoridad en la escuela, que es, digamos, uno de los temas que más nos interesa a nosotros acá. Entonces, la relación pedagógica comenzó a entenderse en función de la sociología crítica fundamentalmente como una relación de dominación. Y la institución escolar comenzó a entenderse como una institución característicamente opresiva y de ejercicio de la dominación por la vía de otra categoría importante que va a utilizar la sociología crítica, que es la violencia simbólica. Distintas formas de violencia, entre ellas la violencia simbólica. Entonces, es un efecto, en efecto, una lectura sobre el poder que podríamos discutir, que podríamos examinar punto a punto, porque es una idea sobre el poder, además, que no nos deja, que nos deja sin alternativas. O sea, el poder entendido como dominación nos va a poner siempre frente a la situación de uno que domina y otro que es dominado. Y en esa dialéctica pareciera que no hay escapatoria. Por ahí hay una diferencia fundamental con el planteamiento de Paulo Freire. Bueno, ya vamos para allá. Y por fin, bueno, el concepto de crítica, de acuerdo con los análisis que he venido desarrollando y que hemos venido desarrollando con los colegas en el proyecto de investigación, con Carlos Noguera y con Oscar Espinel, eh, pues un poco nos vienen indicando que habría una diferencia importante en cómo Paulo Freire entiende el concepto de crítica, ¿cierto? O sea, a Paulo Freire no lo podemos ubicar como parte de la pedagogía crítica, lo decía el martes, si bien hay una relación intelectualmente muy productiva entre él y los críticos, los, digamos, dos autores claves de la pedagogía crítica, como que son Henry Giroux y McLaren, ¿cierto? Pero a Freire habría que, y de hecho, tanto Giroux como McLaren utilizan categorías trabajadas por Freire. Eh, Sin embargo, no habría, digamos, sería difícil ubicar a Freire como parte de esa línea, como también sería difícil ubicar a Freire en el horizonte de la pedagogía latinoamericana, sin más ni más, o de las pedagogías críticas latinoamericanas. Para muchos investigadores, pues a Paulo Freire habría que situarlo más del lado de la educación popular. eh, y muy, digamos, inspirado en los planteamientos de la teología de la liberación, más próximos, digamos, al trabajo de Enrique Dussel, bueno, el grupo de Argentina, eh, en función o teniendo como acta fundacional una reunión episcopal que precisamente se dio en la ciudad de Medellín en la década del 60, acta fundacional, digamos, de lo que conocemos como teología de la liberación. Bueno, en fin, a Freire habría que ubicarlo más en esta perspectiva, pero al mismo tiempo, decía el martes, y con esto un poco cerraba la presentación, pues a Freire habría que localizarlo también como en el horizonte de los grandes pedagogos de la modernidad, ¿cierto? Yo creo que sobre eso, el profesor Noguera, en su sesión respectiva a finales de este mes, pues seguramente hará algunos planteamientos y por lo tanto, pues no me voy a detener en eso ahora. Listo. Yo no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, porque esto, insisto, es el balance que quería presentarles de lo discutido el martes anterior. Bien, listo.
Aquí creo que hay algo en el chat. Veamos. Listo. Bien. Una de las cuestiones, digamos, más interesantes para analizar en los efectos negativos de la crítica, y yo creo que esto es importantísimo poderlo como poner en su justo lugar, en su justa dimensión, porque nosotros acostumbramos pensar, y digo nosotros, en los ambientes universitarios, en los ambientes académicos y sobre todo en las universidades públicas, solemos valorar siempre como positivo a la crítica. Es decir, eh, la crítica, el pensamiento crítico para nosotros se constituye casi que en un ideal, y en tanto que ideal no se somete a discusión, no se somete a escrutinio. Incluso si ustedes quieren, en el discurso de la educación más amplio, el desarrollo del pensamiento crítico se vuelve como una especie de propósito, ¿no? ¿Qué queremos de nuestros niños en un sistema escolar? Que tengan pensamiento crítico, que desarrollen pensamiento crítico. ¿Y qué entendemos por crítica? Es una pregunta que no es tan usual que nos formulemos, ¿no? Y en los ambientes universitarios y académicos pasa otro tanto. Un académico que no haga planteamientos desde algún lugar de la crítica, pues pareciera que no tiene mucho lugar, ¿no? O sea, no esperaríamos de un académico, en cambio, que haga planteamientos para favorecer al statu quo. Entonces, ¿qué sería lo contrario del statu quo? A la crítica. Y, digamos, esa relación planteada de esa manera, pues tendría unas razones, si ustedes quieren, genealógicas, que habría que localizar en el periodo y con los acontecimientos que he venido como planteándoles desde el martes, ¿no? Esto es la movilización social de los 60, por distintas razones, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista estratégico de esas movilizaciones, desde el punto de vista del ejercicio de los liderazgos, bueno, desde el punto de vista de los intereses de los grupos más particulares, etcétera, terminaron con unas pretensiones que se escapaban de los propósitos iniciales. Poco la cosa se salió de las manos, es lo que nos dice Joseph Fontana y Eric Hobsbawm, eh, y otras fuerzas paralelas a ellas, como los movimientos culturales, el advenimiento de la música rock and roll, pero la modificación antropológica a la que nos habla Margaret Mead, pues fueron caldo de cultivo, digamos, digamos, fueron elementos fundamentales, pues también para que se desviaran esos propósitos iniciales. ¿En qué, a mi juicio, consiste el desvío quizás más determinante para el fracaso de la crítica y el fracaso de la izquierda, de alguna manera? Que la crítica se orientó, al querer orientarse en contra del capitalismo, se concentró en contra de las formas institucionales, ¿cierto? Y pues uno aquí tendría que pararse con mucho cuidado, con mucha cautela, de, eh, para comprender la manera en la que está constituida, de qué manera están constituidas nuestras sociedades y nuestros estados democráticos modernos, y cuál es el sustento de eso, ¿cierto? Mucho se nos ha señalado que el sustento y que el suelo, digamos, de funcionamiento del aparataje democrático moderno, pues tiene que ver con los ideales de la Revolución Francesa, los ideales todos relativos al problema de la liberación, de la libertad, ¿cierto? Con los ideales de la revolución. O sea, poco solemos considerar que las democracias modernas, en el sentido moderno, están muy articuladas y tienen como casi que origen, asunto fundacional, la Revolución Francesa y los valores relativos a la Revolución Francesa. Sin embargo, lo que nos va a decir de una manera extraordinaria, y yo les recomiendo mucho leer ese trabajo que se llama El tonto y los canallas, de Santiago Castro Gómez, profesor ya retirado de la Universidad Javeriana de Bogotá, realmente
las sociedades democráticas y los estados democráticos modernos no le deben tanto a la Revolución Francesa como sí a los principios republicanos. ¿Y qué quiere decir principios republicanos? Sociedades montadas en clave de instituciones, ¿cierto? La importancia de las instituciones, siendo el Estado la primera de ellas y siendo la escuela la institución encargada por excelencia de la educación. Entonces, claro, si uno lo lee en esa clave, entonces comienza a entender, bueno, ¿qué hace posible la vida democrática de una sociedad? Bueno, las instituciones. Bueno, veo que ahí ya, muchas gracias, alguien puso el texto de Castro Gómez. De verdad recomiendo mucho esa lectura. Bien, em, las instituciones son las que dan soporte y las que hacen posible la vida democrática. O si ustedes quieren, planteémoslo en otro sentido. No es posible que hablemos de democracia sin instituciones. Lo decía el martes a manera de ejemplo, los regímenes autoritarios de cualquier orilla ideológica, la primera tarea que cometen es la erosión institucional, el derrumbe de las instituciones. No basta sino ver lo que está haciendo Milei en Argentina, es casi que extinguir el Estado, la institución más importante, pues en principio extinguirla, acabarla. ¿Qué está haciendo con las universidades? Lo mismo. Ayer tuvimos una movilización extraordinaria en Argentina, ustedes seguramente tuvieron noticias de eso, bueno, en fin. Eh, Erosión institucional, ¿cierto? ¿Qué entonces hizo la crítica en los 60? Comenzó a plantearle unos ataques a las instituciones. Las razones históricas de eso, pues habrá que ponderarlas y habrá que valorarlas con mucho más detenimiento. No es que se haya propuesto en principio ni los intelectuales ni los estudiantes necesariamente ese ataque a las instituciones, pero fue un efecto de la movilización. Y claro, y una de ellas fue la escuela. Entonces, si ustedes se van a mirar el archivo, van a darse cuenta de cómo en las décadas del 60 y el 70 y hasta el 80 va a haber una producción bibliográfica supremamente intensa de textos de bombardeo en contra de la escuela. Le llamo bombardeo a eso, ¿no? La muerte de la escuela, se llama un texto de un autor, Rainer, en fin, va a haber una producción bibliográfica muy intensa en ese sentido. Obviamente ahí está todo el planteamiento de desescolarización de Iván Ilich. Y bueno, habrá otra cantidad de autores que van a hacer una cantidad de planteamientos en contra de la escuela, pero porque hay una vocación contrainstitucional. ¿Qué es lo que se le discute a la escuela en esa producción bibliográfica? El carácter institucional de la escuela, por un lado, y pues lo que es inherente a las formas de funcionamiento institucional, por ejemplo, la autoridad. La autoridad del maestro comienza a ponerse en una crisis muy importante que va a derivar en unas modificaciones en la práctica del maestro, digamos que están hasta que podremos incluso presenciar hoy, ¿no? Digamos, la debilitación del lugar social del maestro hoy, que tenemos que reconocer esa fragilidad, digamos, social con que cuenta el rol del maestro, en buena medida habrá que explicarla en estos acontecimientos y en ese ataque, digamos, contrainstitucional. Entonces, la forma de autoridad por un lado, la forma de funcionamiento, entonces, conceptos tales como dominación, vehiculado por la sociología crítica, pues van a caer como anillo al dedo, o sea, va a resultar muy bien, pues una institución no nos gusta, ¿y por qué no nos gusta? Pues porque sus formas de relación son de dominación, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí obviamente estoy yendo muy rápido con un tema que merecería muchísima dedicación, podríamos dedicar un curso a discutir esto, pero justamente digamos que la investigación que estamos adelantando se asocia con estas cuestiones y bueno, espero que haya tiempo, quizás el año entrante en algún encuentro, en otro curso o en algún evento en el que coincidamos, pues podamos entrar un poco más en detalle en esto. Bien, entonces la crítica al capitalismo, de alguna manera, derivó en una crítica a las instituciones y por lo tanto en una erosión o el advenimiento de una imposibilidad de la democracia. Y fíjense ustedes que hay una contradicción importantísima que habría que leer con mucho cuidado. Si hay algo que le interesa a los movimientos intelectuales de izquierda y a los movimientos estudiantiles es la reivindicación de la democracia. Pero el efecto de la movilización de los 60 fue el contrario, ¿cierto? Por un lado, fortalecimiento del capitalismo y por otro lado, erosión de los valores democráticos.
Bien, aquí voy a pasar rápido esto. Esto tiene que ver con lo que acabo de señalar, ¿cierto? Aquí les estoy poniendo un texto, la carátula del texto, pues más, quizás más relevante, más representativo de esta sociología crítica a la que aluden Boltanski y Shapelo en lo que tiene que ver con educación. Es el texto que se llama La reproducción, eh, que es un texto que hay que estudiar con mucho detalle. Yo creo que es un texto que debe formar parte del canon de la pedagogía, de nuestra formación, porque por supuesto hace unos planteamientos que son absolutamente relevantes de conocer para poder, digamos, comprender qué fue lo que sucedió con el discurso pedagógico en el momento. Yo veo que alguien quiere en el chat, sí, está diciendo, Ela nos dice, pregunta lo siguiente, ¿la pedagogía crítica debería apostarle a fortalecer las instituciones? Pues mira que esa es una pregunta importante, muy interesante. Hay un asunto clave, por supuesto, en el planteo de la pedagogía, de lo que llamamos pedagogía crítica y lo que puede caber allí, que son varias cosas. Eh, y es, digamos, tanto la dimensión pedagógica del discurso como la dimensión política del discurso, ¿no? Nosotros, cuando hablamos de pedagogía crítica, inmediatamente pensamos en un planteamiento tanto pedagógico como político. Y eso tiene unas razones de ser también, ¿no? Yo diría que habría que hacer, valdría mucho la pena que la pedagogía crítica, pero yo diría más ampliamente el discurso pedagógico eh, hoy, o el campo de la pedagogía, para ser un poco más exacto con el uso de los conceptos. Nuestro campo pedagógico, pues sí debería ocuparse de un examen muy juicioso, digo, no solamente la pedagogía crítica, sino la pedagogía, eh, dedicar como una línea de investigación importante la forma de ser institucional de la escuela. Porque, entre otras cosas, tenemos clarísimo que la educación hoy no solamente sucede en la escuela. Digamos, estamos en un mundo educacionalizado, como diría Daniel Troller, ¿no? Y el mundo educacionalizado quiere decir todos los espacios sociales están dispuestos y dados para la educación por la importancia que tiene la educación en nuestro mundo contemporáneo. Pero hay una institución especializada para eso que es la escuela. No es la única institución para educación, pero es la institución especializada. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa institución en particular? ¿Y qué pasa con otras instituciones que se ocupan de la educación? ¿No? Ese carácter institucional. ¿Qué pasa con el Estado en su relación con la educación? ¿Cierto? O sea, análisis institucional de eso. Entonces yo no diría tanto, bueno, tú pones, creo que muy adrede el fortalecer entre comillas, claro, porque ese fortalecimiento yo creo que a nosotros y a la pedagogía crítica, lo que le da a interesar en el plano pedagógico es poder, digamos, entender muy bien el lugar y la forma de ser institucional de la escuela y de otras instituciones que están comprometidas con la educación. Digo escuela, insisto, por ser la institución especializada. Sin embargo, en una línea política, por eso pues lo planteo así, pues seguramente tendría que haber algún nivel de incidencia. La incidencia política de la discusión de la sociología crítica o lo que la sociología crítica legó y de alguna manera las herramientas que le entregó a los críticos a partir de la década del 60, 70, pues sin ninguna duda contribuyó a la erosión institucional de la escuela. Si contribuyó a la erosión institucional, uno podría hoy repensar las cosas y decir, bueno, ok, si fue posible desde una perspectiva teórica, política, la erosión de una institución, probablemente su fortalecimiento sea posible, ¿no? Pero eso ya, digamos, tendría que ver con otro tipo de discusión. No obstante, la pregunta me parece clave, como la planteas. Bueno, vuelvo acá. Em, hay como una tensión entre dos elementos que al final mm, van a conjuntarse y van a unirse y van a ayudarnos a explicar ese nuevo espíritu del capitalismo, ese fortalecimiento del capitalismo y esa lucha contrainstitucional. Eh, digamos, las dos cosas en simultáneo y tiene que ver, por un lado, el planteamiento, el posicionamiento de unos conceptos que hicieron carrera y se volvieron muy importantes, como los que tenemos en la parte superior: violencia simbólica, explotación, dominación, lucha de intereses, bueno, en fin. Y
por otro lado, unas prácticas propiamente capitalistas, pero yo diría más exactamente neoliberales, mm, pues que de alguna manera le dieron respuesta a las demandas, a esas demandas sociales, pero en su respuesta lo que hicieron fue fortalecerse, ¿no? Fortalecer el sistema capitalista. Estoy pensando en un ejemplo que les daba el martes y que tiene que ver con lo siguiente. Eh, ah, Nos levantamos en contra de las formas de explotación del trabajo de las fábricas, entregarle y venderle la vida horas enteras y días enteros y años enteros y décadas enteras a una fábrica para que el capitalista sea quien se lucre y el trabajador explotado todo el tiempo, ¿no? Nos resistimos a eso. Poco la idea, ¿no? Una especie, digamos, de resistencia a esas formas de trabajo capitalista. ¿Cuál fue la reacción del capitalismo? Decir, ok, entonces ahora la cosa va a funcionar distinto, ya no va a ser la lógica de la explotación en las fábricas, porque ahora lo que funciona son más bien la idea de las empresas, y las empresas funcionan al final como una familia. Y entonces comienza a aparecer toda esta jerga gerencial empresarial relativa a la familia es una empresa, los valores empresariales, pertenencia institucional, etcétera, etcétera. Si a la compañía le va bien, a ti te va bien. Si a ti te va mal y haces mal tu trabajo, la compañía pierde, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aparece, digamos, hay un giro en las formas de trabajo que incluso nos van a conducir hoy, 5 décadas después de esta, 6 décadas después de esta movilización, a unas formas que hoy varios autores reconocen como de autoexplotación, que son característicamente neoliberales. Ya ni siquiera tenemos que estar explotados en la textilera, en la textilera de la revolución industrial del siglo XIX o en la mina de carbón o en la empresa de Ford. No, no tenemos que estar explotados de esa manera porque nos autoexplotamos. Ni siquiera necesitamos estar con un capataz dándonos instrucciones y dándonos órdenes porque nosotros mismos estamos convencidos de la importancia de eso. Tiene que ver con las justificaciones morales del capitalismo, ¿no? Y entonces aparece una idea que hay que poner, que hay que someter a revisión porque también la damos como por sentada y que es muy complicada, que debería ser muy complicada de aceptar, y es la idea de la meritocracia, ¿no? La meritocracia aparece en este contexto eh, y entonces ya em, les agradezco evitar los rayones a la presentación porque después no la puedo volver a usar, no mentira, no porque no la puedo volver a usar, sino porque nos impide a veces la lectura. Bueno, los valores de la meritocracia. Entonces, la meritocracia, qué nos promete la meritocracia? Eh, Te va a ir bien en la vida siempre que demuestres que tienes unos talentos. Tus talentos serán bien recompensados. Lo que no nos preguntamos es, ¿y qué pasa con quienes no tenemos talentos? ¿No podemos formar parte de la meritocracia? Claro, la meritocracia en principio tiene una función, si ustedes quieren, noble, ¿no? Es decir, no sucede como sucede antes. Yo heredo la empresa familiar y entonces ocupo una posición sin necesidad de tener mérito alguno más allá de tener una familia, ¿cierto? Bueno, la meritocracia promete un cambio en eso. Puedo ser el hijo de nadie, puedo provenir de una familia con muchas dificultades económicas y sin embargo puedo salir adelante. Es un poco la lógica a la que me refería el martes. También esto viene emparentado con la idea de la igualdad de oportunidades, que es igualmente riesgosa en ese sentido, porque hace unas promesas muchas veces incumplidas para la vida de las sociedades y deriva en frustración y deriva en enfermedad mental, deriva en estrés, deriva pues en otra cantidad de cosas que son, digamos, las enfermedades contemporáneas quizás más complicadas. Y obviamente pues el emprendimiento, ¿no? Toda la idea del emprendimiento. eh, la gente es pobre porque quiere, no porque haya diferencias y brechas sociales de responsabilidad de un Estado y sobre todo de un Estado incapaz de regular el capitalismo y de un capitalismo que no se deja regular, porque no es su asunto. No, ese no es el problema, sino el problema es que la gente es pobre porque quiere. Es un poco la idea, ¿no? Es un poco la idea que circula ahí en función del emprendimiento. Entonces, si usted es un emprendedor,
eso, digamos, socialmente es bien valorado y corresponde a una suerte de deber ser hoy, ¿cierto? Bueno, todos estos, digamos, son efectos no deseados de la movilización de los 60 y que el capitalismo aprovechó muy bien, ¿cierto? Bueno, listo. Por fin, entonces, entremos en materia. Yo a ustedes les propuse la lectura, sobre todo el capítulo 1 de La educación como práctica de la libertad, de Paulo Freire. Espero que hayan tenido ocasión pues de leer o de releer el texto, si ya lo habían trabajado. Me voy a referir específicamente a él en una lectura pues particular que trato de hacer y que quiero plantearles acá. A ver, la crítica trabajada por Paulo Freire, el concepto de crítica tiene otro alcance distinto a todo lo que he señalado hasta acá. Si bien el trabajo de Freire es casi que paralelo a todas estas movilizaciones y a toda esta discusión que les he querido plantear, por lo menos desde el punto de vista de contexto histórico, si ese trabajo es paralelo, Freire definitivamente va caminando en otra dirección distinta. Y me parece que a efectos de la recuperación de una idea de crítica en pedagogía, tendríamos que prestarle mucha atención al planteamiento freiriano, más que a otros, digamos. Pues un poco, no quiere decir que se nieguen otros, pero el planteamiento de Freire me parece que es sumamente provocador, pero más que provocador es un planteamiento, digamos, productivo, que nos puede ayudar a producir cosas muy interesantes si lo releemos con detenimiento y con cuidado. Bien, unas cuestiones iniciales entonces para plantear en dónde estaría como la diferencia del sentido de la crítica en Freire. Lo primero que habría que señalar es, Freire utiliza, como ustedes pudieron notarlo, un concepto extraño, pero que así lo usa, que es el concepto de transitividad. Con ese concepto Freire lo que quiere decir es, hay una sociedad brasilera, aunque Freire no está pensando solamente en Brasil y no es un asunto exclusivamente brasilero, digamos, es el asunto latinoamericano, que tiene que ver con una colonización que se extiende en el tiempo, ¿no? Es decir, hay un proceso de colonización que reconocemos desde el punto de vista histórico a partir del siglo XV y XVI, proceso de conquista, digamos, de nuestros territorios, un proceso de asentamiento de la corona a través de virreinatos en nuestros territorios, que sería ya propiamente el proceso de colonización, unas prácticas, digamos, de enculturación también que tendrían que ver con eso, no nos detenemos, y que se supone que termina con los procesos de independencia en el siglo XIX. Un poco el planteamiento de Freire como de los teólogos de la teología de la liberación y de la filosofía de la liberación es que ese proceso en realidad no terminó, sino que pervivió en el tiempo, ¿cierto? Esa, digamos, será la base del pensamiento decolonial posterior. Entonces, bien, Freire va a decir, nuestra sociedad brasilera está en transición y esa transición significa, eh, hay un proceso en nombre de la colonización, pues ha habido unos procesos cruentos pues de industrialización, en algún sentido desordenados, en algún sentido azarosos, pero que han tenido unos efectos de marginación de las personas, sobre todo en los campos, en las márgenes del país. Freire está pensando en los campesinos sobre todo, ¿no? Y eso mantiene a las personas en una especie de, sí, por un lado, como que la sociedad está en esa transición de cambio, ¿cierto? Pero por otro lado, las personas se mantienen en una condición de intransitividad. ¿Qué quiere decir esa condición de intransitividad? Ya lo vamos a ver más adelante, pero tiene que ver con eh, como que, como que se sobrevive, pero no se piensa. Voy a decirlo en esos términos escuetos. Hay un casi que se cumplen unas funciones de necesidad biológica vital, alimentarse, dormir, reproducirse, etcétera, pero hasta ahí, o sea, y no hay posibilidad del pensamiento. Sin embargo, dice Freire, eh, el hombre es mucho más que eso. El ser humano tendríamos que decir hoy, ¿no? Pero bueno, Freire dice, el hombre es mucho más que eso.
El hombre es mucho más que una función biológica, ¿cierto? ¿Y por qué es mucho más? Porque el hombre tiene una vocación ontológica, dice Freire, y esa vocación ontológica es ser más de lo que se es. Una particularidad del humano, y aquí Freire está localizado en una perspectiva plenamente antropológica, antropológico-filosófica del ser humano. Estamos llamados y tenemos la posibilidad de ser más de lo que somos. ¿Qué quiere decir ser más? Bueno, eso ¿quién lo determina? Nadie lo puede determinar. Aquí Freire se pone muy heideggeriano en sus análisis. Eh, yo a ustedes les recomiendo mucho la lectura de un texto que se llama Lo Abierto, de Giorgio Agamben. Es un libro que tiene ensayos cortos, pero todos alrededor del mismo tópico, y ese tópico es, eh, podríamos decir, qué es lo que nos hace, qué es lo que humaniza al ser humano, qué es lo que nos hace humanos. Y el planteamiento de fondo, que es de línea Heidegger y que seguramente es el que va a retomar también Paulo Freire, de línea Heidegger, es un poco, mm, los seres humanos, a diferencia de otras especies, estamos llamados a vivir en un mundo que es abierto. Por esa razón, el ensayo de Agamben en el libro se llama Lo Abierto. Estamos llamados a vivir en lo abierto del mundo, en la apertura del mundo. ¿Qué significa esa metáfora? Significa que las demás especies viven en un mundo cerrado. Vivir en un mundo cerrado es equivalente a decir el mundo natural. Un poco lo que diríamos, siguiendo, si ustedes quieren, la perspectiva de la psicología experimental de principios del siglo XX, es eh, las demás especies animales vienen al mundo y viven en función de los estímulos del ambiente. Y en clave de los estímulos del ambiente reaccionan, ¿cierto? Eh, si hay sequía, entonces las manadas se desplazan buscando el agua. Hay unas técnicas de caza para los animales, para los mamíferos, que tienen unas ciertas condiciones dependiendo de la especie y siempre se hará igual. Bueno, digamos que perdón, el comportamiento animal estaría muy, digamos, asociado con unas condiciones, con una relación de correspondencia permanente con el ambiente, organismo-ambiente. El organismo reacciona ante las condiciones que el ambiente le coloca. Y eso pues significa, en la metáfora que usa Agamben leyendo a Heidegger, significa las demás especies viven en un mundo que es cerrado. Los seres humanos, en cambio, para su desgracia, además, vivimos en un mundo que es abierto. O sea, nosotros no solamente tenemos unas reacciones en función del medio en el que nos movemos, sino que además tenemos capacidad de acción, o sea, capacidad de agencia, porque nosotros podemos intervenir ese medio, y ese medio además no solamente es natural, sino que es cultural. Entonces estamos en el mundo como a tientas, estamos en el mundo como a tientas. Ahí les puse una fotografía que sería como la imagen que utiliza Heidegger para hablar de esto, es el claro del bosque, ¿no? O sea, eh, el problema del ser es caminar todo el tiempo a tientas en el bosque, mientras va buscando el claro, la parte despejada del bosque, la parte más abierta, eh, pero es una búsqueda, digamos, permanente. El problema de la existencia tendrá que ver con eso, ¿cierto? Y entonces Freire, ¿qué es lo que va a retomar de esas ideas? Mm, lo que va a retomar Freire de esas ideas es, eh, digamos, el hombre no por ser especie humana se humaniza. El hombre tiene que ser humanizado. El ser humano se va humanizando. Y la única vía para humanizarse es la educación, ¿cierto? Es la educación. Porque si bien el hombre tiene esa vocación ontológica de ser más de lo que es, por otro lado, parece vivir en una especie de condena, y esa condena tiene que ver con estados de opresión. Ahí está la pedagogía del oprimido. Bueno, de tal suerte que el siguiente concepto fundamental para Freire será el concepto de conciencia. Yo no sé si ustedes lograron percibir una lectura, seguramente sí. El concepto de conciencia es articulador, es fundamental para Freire.
Y ahí uno alcanza a percibir, pues que, claro, el concepto de conciencia es importante porque Freire lee a Marx, ¿cierto? Siguiendo la pregunta que hay en el chat, un poco para Freire es, pareciera que esa transitividad de la sociedad brasileña, ese estado de transición, nos mantiene en un cierto estado, en una dialéctica de opresores y de oprimidos, donde de alguna manera todos participamos en uno de esos roles, ¿cierto? Y lo que hay que hacer no es acabar con los opresores. Bueno, de eso voy a hablar ahora adelante un poco más en detalle. Lo que hay que hacer es acabar con esa relación, ¿cierto? Ese es un poco el planteamiento. Pero bueno, ya vamos para allá. Concepto de conciencia va a ser fundamental, como como el concepto de praxis, ¿cierto? ¿Cómo entiende inicialmente Freire el concepto de conciencia? Y traigo una cita muy breve que está en la página 53 de la edición que yo tengo, que es la misma que les compartí. Mm, son los grados de comprensión o de incomprensión de la realidad en su condicionamiento histórico-cultural. ¿Qué es la conciencia humana entonces? Pues claro, es humana. La conciencia tiene que ver con el nivel de profundidad o no con que podemos comprender una realidad que está sujeta y condicionada histórica y culturalmente. Dicho en otras palabras, ese es el Freire marxista. Las transformaciones materiales, las modificaciones que sufre materialmente una sociedad van a tener impacto en las formas de ser del sujeto o en las formas de ser de la conciencia del sujeto. Y el problema de la conciencia del sujeto es tener la capacidad y las condiciones suficientes para poder comprender esas modificaciones y esas condiciones que tienen un carácter histórico y un carácter cultural. Perspectiva de Freire. En ese sentido, Freire nos va a... Voy a hacer una cosa, voy a dejar de compartir la pantalla porque alguien rayó y bueno, y la vuelvo a compartir para, no sé cómo quitarle la rayita. A ver, listo. Entonces, fíjense ustedes, esto lo leyeron ustedes en el texto, simplemente estoy tratando de traerlo acá a manera de síntesis. La conciencia tendría, si ustedes quieren, tres niveles. Un primer nivel, pues que sería de intransitividad, o sea, de un no acceso a la conciencia todavía. Si ustedes quieren, de inconsciencia, que es el ser humano apenas cumpliendo sus funciones biológicas. Si ustedes quieren, es el clásico nacer, crecer, reproducirse y morir, así de simple. Freire lo entiende como una falta de compromiso entre el hombre y su existencia. Y pensemos la existencia como el carácter extático, es decir, la posibilidad de mirarnos desde fuera, ¿no? Desde fuera. Eh, ¿Cómo podríamos entender la existencia en este punto? O siguiendo la línea de Freire, cuando el sujeto es capaz de volcarse sobre sí mismo para reflexionarse, ¿cierto? Digamos, la existencia tendría que ver con eso. Si yo no me ocupo de un autoexamen sobre mis asuntos individuales, pero mis asuntos individuales localizados siempre en un plano histórico y cultural, pues yo estaría en un estado de intransitividad, en un estado de inconsciencia. No habría compromiso con la existencia. Eso también para Freire sería el estado primigenio, primitivo, biológico de todo ser humano, casi que todos, digamos, tendríamos como base eso, solamente que habría unas personas que se mantienen en esa condición por toda la vida. Y ahí es donde dice Freire, y en esa condición, si con ese nivel, digamos, de intransitividad, de inconsciencia, pues no va a ser posible modificar lo que me interesa modificar. ¿Qué es lo que me interesa modificar? Esa dialéctica opresor-oprimido. Eso es lo que hay que modificar porque ese, digamos, es el mal fundamental de nuestra sociedad. Bien,
Ustedes ven en la diapositiva que yo traje a caricatura, al dibujo de Paulo Freire, pero aquí a la derecha tengo otro. Yo no sé si lo identifican. El gráfico, la imagen del personaje de la derecha. No sé si alguien lo identifica. No, ni idea. Bueno, el señor Vygotsky. Seguramente ustedes habrán escuchado que el planteamiento de Freire es constructivista. Muchos plantean que Freire es constructivista. Yo diría, Freire antes que constructivista es vigotskiano. No tengo evidencia, no tenemos evidencia de que Freire haya leído a Vygotsky, entre otras cosas, porque Vygotsky, si bien se murió en el año 34, ustedes saben que su obra realmente comenzó a ser leída después de la década del 60. La primera edición de Pensamiento y Lenguaje, traducida al inglés y prologada por Brunner, se hizo en el año 56. Pero realmente la lectura de Brunner es posterior a la década perdón, de Vygotsky es posterior a la década del 60. Así que no sé qué tan probable es que Freire, cuando escribió La educación como práctica de la libertad y la pedagogía del oprimido, haya leído a Vygotsky. No, no hay evidencia, no lo cita, por lo menos no en esos dos textos, habrá que ver más en detalle en otros, pero no cita a Vygotsky. Sin embargo, Freire es profundamente vigotskiano o coincide en muchos puntos en los planteamientos de Vygotsky. Tanto así que me pareció interesante poder establecer una especie de paralelo, porque uno de los conceptos fundamentales para Vygotsky también es el concepto de conciencia. Fíjense ustedes, Vygotsky allá en la década del 20, y esa fue una de las razones principales por las cuales su obra fue vetada en la Unión Soviética, fue por el trabajo que hizo con campesinos, el trabajo de alfabetización que hizo con campesinos en Uzbekistán. ¿Y por qué Vygotsky estaba interesado en alfabetizarlos? Para que accedieran a unos niveles de conciencia. El trabajo de Freire en Brasil consistió en alfabetización de los campesinos. Bueno, entonces, para Vygotsky como para Freire, habría un nivel de inconsciencia que es primigenio, ambos coinciden en eso, solamente que en la perspectiva, digamos, de la cognición, uno diría hoy, por lo que sabemos hoy del funcionamiento cognitivo y de los procesos del aprendizaje, pues ese carácter primigenio o esas formas primigenias de aprendizaje pues son necesarias porque sobre ellas se sustentan las formas más sofisticadas. Hay una especie de jerarquía estratificada entre las formas del aprendizaje y las formas primigenias, que serían las formas asociativas de aprendizaje, pues serían indispensables en donde todavía no participa la conciencia. O sea, uno diría, incluso Freire es tanto vigotskiano, pero Freire además parece que tiene clarísimo el problema de la cognición, que no es un asunto del que se vaya a ocupar en su pedagogía y en su filosofía, pero que de alguna manera uno podría, digamos, inferir de sus análisis, ¿no? De sus lecturas. Ese estado de inconsciencia del que habla Freire, o de intransitividad, inconsciencia más en el caso, si ustedes quieren, de Vygotsky, pues de todas maneras es como una especie de pilar, de soporte, de estado inicial de lo humano. Y no se trata de negar eso, sino de soportar, digamos, los demás niveles sobre ese. Bueno, el segundo nivel o el segundo tipo de conciencia del que habla Freire sería la conciencia ingenua. Y este me parece muy importante y muy esclarecedor y ojalá ustedes lo hayan podido tematizar y leer con mucho cuidado en la lectura, en su trabajo con el texto esta semana. Porque la conciencia ingenua, ya ustedes sabrán obviamente que el tercer nivel es conciencia crítica, pero muchas veces eh, la conciencia ingenua y la conciencia crítica se confunden. O más bien, muchas veces ejercemos una crítica que es más relacionada a una conciencia ingenua, o sea, una crítica que no es crítica. Y ya vamos a ver por qué. Laura está haciendo la pregunta del chat. Déjamela, Laura, ahí. Ahora la retomamos para no perder el hilo. Ahora la retomo en un instante. Bien, ¿qué es lo que caracteriza la conciencia ingenua? Todo esto lo tomé directamente del texto que ustedes leyeron, o sea, no estoy haciendo aquí ningún ejercicio de interpretación de hermenéutico, sino la información, es tal cual Freire nos lo propone en el texto. ¿Qué caracteriza a esa conciencia ingenua? O sea, cuando ya el individuo
o el sujeto pasa, transita de ese carácter, ese lugar de inconsciencia, o sea, ese estado primigenio, a un primer nivel de conciencia, digamos así, que sería ingenua en todo caso. El gregarismo. ¿Qué es el gregarismo? Ustedes saben que eh, en el ciclismo, por ejemplo, hay un rol que juegan varios miembros del equipo que son gregarios y que tienen que ver con la cohesión de grupo para poder, digamos, proteger al líder, al capitán del equipo que en algún momento va a despuntar. El gregarismo tiene que ver con el efecto de masa, ¿no? De alguna manera. O sea, quien tiene una conciencia ingenua es gregario, dice Freire. Y en ese sentido tiene un comportamiento de horda, de masa, ¿cierto? Estoy pensando en cuando hay una asamblea en nuestras universidades, por ejemplo. Es un comportamiento de masa donde hay muchas personas, donde no es fácil llegar a consensos y los consensos, entre comillas, a los que se llega son lo que unos pocos, los que gritaron más duro, hablaron más duro, quisieron imponer, ¿cierto? Entonces es un comportamiento, digamos, de horda, de grupo, ¿cierto? Pero allí habría conciencia ingenua, dice Freire. Otra característica es la resistencia a la investigación y reemplazar eh, el examen profundo de un fenómeno por respuestas de tipo mágico, dice Freire. La conciencia ingenua entonces, de alguna manera, le da la espalda al saber, le da la espalda al saber, y sobre todo a las formas de saber epistemológicas o epistemologizadas, le da la espalda al conocimiento. Vean ustedes que en el planteamiento de Freire el conocimiento es fundamental. O sea, la pedagogía que practica Freire tiene casi como pilar el conocimiento. No es una negación de él. Eh, y claro, no es que Freire esté haciéndole una crítica al pensamiento mágico mítico. No, ese no es el problema. O sea, no es que él esté haciendo una afrenta por este planteamiento en contravía de, por ejemplo, las comunidades ancestrales que practican unas formas de pensamiento mítico, mágico o religioso, de sus distintas maneras. No es una crítica a eso lo que hace Freire. Lo que nos está diciendo es que el pensamiento mágico de principio a fin reemplace el examen profundo de los fenómenos, ¿cierto? Recemos para que llueva. Bueno, no podemos hacer llover de ninguna manera, pero en todo caso no es rezando. Ahora, la oración es un aspecto fundamental para la vida espiritual de las personas. Las formas de oración, las formas de meditación, las prácticas espirituales. No es contra eso, contra lo que va Freire, pero sí contra unas maneras, digamos, de reemplazar el examen profundo de los fenómenos por ese tipo de pensamiento. Otra característica de esa conciencia ingenua, privilegia la polémica por encima del diálogo. O sea, mm, piensen ustedes un poco la diferencia entre polémica y diálogo. En la polémica, lo que tenemos es por lo menos dos en contienda, es una contienda, donde se espera que uno salga victorioso, o obviamente ambos quieren ser victoriosos, y lo que importa es posicionar un punto de vista a toda costa. Aquí no interesa el diálogo. En la polémica lo que hay es reafirmarme en mi posición y el otro se reafirma en su posición y al final va a ganar el que hable más duro, el más fuerte, pero no necesariamente el más razonable, ¿cierto? Esto es lo característico de los comentaristas de fútbol, la polémica. Entonces hay polémica y cada uno tiene un punto de vista, pero aquí no se trata de que buscar que el otro se modifique su lugar y me otorgue la razón, ni mucho menos se trata de que yo me mueva del lugar. No, se trata de reafirmarme y esa sería la polémica. El diálogo tiene otro sentido distinto. El diálogo implica modificación del lugar. Y por lo tanto, otra característica de la conciencia ingenua es el fanatismo, dice Freire. Claro, eh, las formas distintas de fanatismo son incompatibles con formas de diálogo y son incompatibles con ceder lugares de enunciación, ceder puntos de vista, ¿cierto? El fanatismo es obviamente dogmático.
es obviamente dogmático. Y claro, en la conciencia ingenua no es posible la emancipación ni la liberación. ¿Por qué no es posible la emancipación ni la liberación? Aquí Freire acude a Hegel, a la dialéctica del amo y el esclavo, un poco para decirnos lo siguiente. En una lógica de relación oprimidos-opresores, desde el punto de vista de la conciencia ingenua, lo que se esperaría es que el oprimido salga de la condición de oprimido. No nos importa mucho el opresor. No, nos interesa es que el oprimido salga de esa situación, ¿cierto? Eh, pero cuando el oprimido sale de esa situación, se vuelve automáticamente opresor de otros, ¿cierto? Se vuelve opresor de otros. Dicho en otro sentido, es posible que haya opresores porque hay oprimidos. Y los oprimidos existen porque hay opresores. Y esa es una cadena infinita que no se puede romper así. Y recuérdenlo, esto en clave de una pregunta que se hacía ahora. El problema de la pedagogía de Freire es acabar con la relación oprimido-opresor, no es acabar con los opresores ni con los oprimidos. Por esa razón, la pedagogía del oprimido, el planteamiento de Freire es, hay que desoprimir tanto al oprimido como al opresor. O sea, el trabajo educativo tiene que ser con ambos, porque si no, esto es una cosa que no va a terminar, que va a ser infinita y no vamos a salir de esa cadena. Sin embargo, la conciencia ingenua entonces tiene una idea de la libertad que es muy complicada, una idea de libertad, no libertad. Una idea de libertad en donde el oprimido se sale de su condición, pero es que si logra salirse de su condición, sale, si ustedes quieren, con algún tipo de resentimiento que lo hace volverse opresor después, oprimiendo a otros, ¿cierto? Y ese es parte del problema de entender el poder como dominación, o solamente como dominación. ¿Qué es lo que sucede en una relación de dominación? Pues que hay uno que domina y otro que es dominado. Si ustedes quieren ir a la etimología de la palabra dominación, tiene que ver con el domos, con la casa, ¿cierto? Y al tener que ver con el domo, quiere decir es mi propiedad. Luego, entonces, si yo domino al otro, quiere decir que lo tengo en mis dominios, o sea, en mi casa, en mi lugar, en mi espacio, bajo mis reglas, bajo mis condiciones. En esa relación, el dominado mm, no tiene cómo salirse y si se sale es porque él mismo después va a ser dominador, porque él mismo después va a tener un dominio y va a ejercerlo sobre otros, ¿cierto? Por esa razón se vuelve tan infértil desde el punto de vista pedagógico el concepto de dominación. Miren que en cambio la relación pedagógica es otra cosa, ¿no? El maestro no ejerce una autoridad sobre, sobre su alumno perpetua. Acuérdense del Emilio de Rousseau. El maestro está con Emilio durante los 18 años primeros de su vida, lo educa, hasta que al final Emilio le dice al maestro, maestro, muchas gracias, me despido de usted, me voy para la ciudad. Es un adulto y se despide de su maestro y le da las gracias, pero ya él se va a ir a encargar seguramente de educar a otro, ¿cierto? O sea, la relación pedagógica no puede ser leída como una relación de dominación en ese sentido, porque si fuese de dominación, pues simplemente quiere decir que el ejercicio no funcionó, la educación no funcionó. Entonces ahí estaría la diferencia, ¿no? Es una práctica educativa como la que nos propone Freire, pues trata de desoprimir al oprimido, pero también al opresor, porque le interesa romper con la relación. ¿Listo? Vygotsky, por su parte, y ahí creo que ahora sí podría abordar la pregunta de Laura sobre la relación entre los niveles de desarrollo biológico y la conciencia. Bueno, esa pregunta habría que abordarla, me gustaría incluso en perspectiva Vygotsky. Miren ustedes que, pues Vygotsky piensa varias de sus trabajos en que hay un desarrollo, voy a decirlo en términos simples, el desarrollo no tiene cómo no suceder.
Y el problema del aprendizaje sería anticiparse un poco al desarrollo, digamos así. ¿Qué significa eso? Que solamente por la vía del aprendizaje, y miren ustedes lo interesante, del aprendizaje escolar, no es cualquier tipo de aprendizaje. Ahora más adelante lo vamos a ver con la zona de desarrollo próximo. Eh, Solamente con la actuación de un maestro, solamente con la actuación de un maestro, es que es posible que se desarrollen unos tipos de aprendizaje específicos que estarían del lado de la conciencia. ¿Qué sería la conciencia para Vygotsky? El control de las facultades psicológicas, el control de la atención, de la percepción, de la memoria. Tener un control y un gobierno sobre eso. Esa sería la conciencia, que se parece mucho a la idea de conciencia crítica en Freire. Por eso digo, Freire es vigotskiano. Entonces la relación desarrollo-conciencia sería esa, ¿no? El desarrollo no tiene cómo no suceder, el aprendizaje tendría que anticiparse al desarrollo, pero es en el aprendizaje que sucede en la zona de desarrollo próximo donde es posible tener conciencia. ¿Qué es tener conciencia? Dominio sobre las facultades psicológicas como la percepción, la atención y la memoria. No sé, Laura, si con eso te contesto la pregunta. Bueno, aquí hay una pregunta capital, que es, ¿y entonces cómo se desoprime al opresor? Bueno, este es el tema de la pedagogía del oprimido, ¿no? Digamos que Freire no nos dice exactamente esto cómo se hace. Él nos pone el marco filosófico, pedagógico, antropológico de la discusión. Bueno, el cómo se hace, él lo va a ejecutar. De hecho, la pedagogía del oprimido al final va a plantearnos algunas experiencias, algunos procedimientos que él desarrolla en la alfabetización de los adultos, pues porque Freire va a entender que quienes están en condición de intransitividad y de conciencia ingenua son sobre todo los campesinos que están en las márgenes, alejados de las grandes urbes en Brasil. Y a ellos hay que alfabetizarlos. Freire no está pensando en la educación de los niños, él está pensando en la educación de los adultos y la alfabetización. Y ahí el lenguaje se vuelve otro elemento articulador entre Freire y Vygotsky. El lenguaje cumple un papel fundamental, porque el lenguaje, digamos, sería indispensable para la conformación y la constitución del pensamiento en Vygotsky. En Freire sería fundamental para la crítica, o sea, para el pensamiento, ¿cierto? Por esa razón, el problema de Freire es de alfabetización. Bien, antes de pasar a la conciencia crítica, quisiera ver acá, hay una pregunta de Carolina, a ver, ¿y cómo sería la relación pedagógica cuando se da entre otros actores diferentes a maestro-alumno? Por ejemplo, el pedagogo y un grupo específico. Sí, sí, yo, de acuerdo, Carolina, yo planteo la relación pedagógica siempre en clave de maestro-alumno, pero obviamente tendríamos que pensar en otras formas, en otros tipos de relación pedagógica. Pienso en la relación pedagógica maestro-alumno porque es que esa relación está mediada por la enseñanza, que no necesariamente es como la media, digamos, no es exactamente o necesariamente el problema nuestro como pedagogos, ¿cierto? Eh, el rol del pedagogo ante un público es de enseñanza, pues en un museo, como en el caso que pones. Esa es una pregunta que yo me haría. Si en primer lugar, si podemos hablar allí de relación pedagógica, yo diría más bien que se trata de una relación educativa. Y en segundo lugar, si lo que media esa relación es la enseñanza. Y yo lo dejo a manera de pregunta. No arriesgaría una respuesta por lo siguiente, porque la enseñanza, tal y como la reconocemos en la discusión pedagógica, tanto clásica como moderna, eh, digamos que habría una institución especializada, que sería la escuela, un sujeto especializado, que sería el maestro, con una práctica específica, que sería la enseñanza. Freire lo dice en otro trabajo, ¿no? En Pedagogía de la Autonomía. Lo que caracteriza a la especie humana no es el aprendizaje, es la enseñanza. Claro, y tiene toda la razón, porque todos los organismos vivos aprenden, pero la única especie que enseña es la humana. Y enseñanza de una manera deliberada y sistemática, además, ¿cierto? Habrá que ver entonces el rol del pedagogo frente a un público en un museo, si consiste en enseñanza o en qué tipo de práctica educativa consiste, ¿cierto? Y yo lo dejaría abierto como pregunta, no necesariamente como solución.
hace las veces el pedagogo de un maestro en un museo y el museo entonces hace las veces de escuela. Yo creo que ahí habría unos matices importantes que habría que introducir a beneficio de discusión, como en efecto lo señala allí Carolina. Bien, pregunta Laura, ¿la libertad de la línea de Freire es salirnos de la conciencia ingenua? Bueno, va a tener que ver con eso. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, conciencia crítica en Freire. Tiene como varias características. Primer asunto, la conciencia crítica tiene que ver con, pongámoslo en términos de capacidad, de posibilidad que tenemos para comprender nuestro propio contexto. Y aquí Freire se distancia del sentido de la crítica que presenté el martes y hoy en la primera parte, sentido de la crítica intelectual de los sesentas. Comprender el propio concepto no tiene que ver con transformaciones económicas. O sea, aquí el problema no es irse a luchar contra el capitalismo. Aquí el problema es la opresión y por lo tanto la libertad. Poco para irte respondiendo a la pregunta. Ahora, que eso tenga unos efectos sobre el sistema capitalista es otra discusión. Pero el problema aquí es de desopresión y de libertad. Y además, esa conciencia crítica supone una representación objetiva de la realidad. ¿Mm? ¿Qué quiere decir Freire con objetiva? Quiere decir, el ser humano está obligado a conocer las condiciones históricas, sociales y culturales del país en que vive. Yo leyendo ese apartado cada vez que leo ese apartado de Freire me acuerdo de John Locke. John Locke es un autor que seguramente ustedes han leído en la carrera del siglo XVII, en un texto que se llama Pensamientos sobre la educación. Y en Pensamientos sobre la educación, John Locke tiene un apartado en donde él caracteriza, define lo que es un buen preceptor. John Locke está hablando de la educación pues de un joven aristócrata finalmente, como era mucho de esa literatura de la época, el hijo de su buen amigo comerciante. Locke le dedica el libro a la esposa de su amigo, a la mamá del niño que viene en camino, y lo que le quiere dar es unos consejos de cómo educarlo. Y práctica de la época, entonces estas familias tenían un preceptor que iba a casa a darle unos preceptos al niño, a enseñarle unas cosas. No era el maestro de escuela, era un preceptor. Entonces, cuando Locke caracteriza a ese preceptor, una de las características fundamentales de ese preceptor es un sujeto pues, con un amplio conocimiento, un bagaje enciclopédico, una enciclopedia importante, y fundamentalmente conoce las mentiras y las máscaras de los hombres del país en el que vive, dice John Locke. Conoce las mentiras y las máscaras de los hombres del país en el que vive. Bueno, Freire nos está diciendo, le corresponde al ser humano en esta sociedad en transición conocer las condiciones del país en el que vive, del mundo en el que vive. Y eso es conocer sus condiciones históricas, sociales y culturales. No puede haber conciencia crítica sin reconocer eso, dice Freire. ¿Mm? Voy a ponerles un ejemplo trivial. Me devuelvo. Conciencia ingenua. Polémica en lugar de diálogo, fanatismo, resistencia a la investigación, o sea, resistencia al análisis profundo. Ah, el país está en esta situación gracias a las políticas de Duque. Conciencia ingenua, conciencia crítica. No, hay unas condiciones sociales, culturales, económicas y políticas de este país que no tienen que ver con el nombre de una persona, de un tipo que fue presidente, ni del que fue presidente hace 3 años, ni del que es presidente hoy, ni del que va a ser en 2 años. Eso tiene que ver con una estructura mucho más profunda y unas formas de ser de la democracia en el país, de las formas de ser de la economía del país, de las formas de ser institucionales del país, que tiene una historia además. A eso se refiere Freire con las condiciones históricas, culturales y sociales del país en el que vive, del mundo en el que vive. No podemos tener conciencia crítica, pero nosotros creemos que afirmar que en nombre de Duque es que estamos como estamos, o de Uribe, o el que ustedes quieran,
lo que ustedes quieran, eh, eso nos hace críticos. Y Freire diría, no, eso es conciencia ingenua. Lo que nos hace críticos es reconocer lo otro. Y reconocer lo otro, pues demanda, me adelanto un poquito, una interpretación profunda de los problemas. ¿Y qué necesitamos para interpretación profunda? Necesitamos conocimiento. Examinar un problema desde todas sus aristas. A eso le llamamos interpretación profunda. Las brechas sociales, la pobreza, la inequidad de nuestro país no se explica por las decisiones malas o buenas de un sujeto en la presidencia. No se pueden explicar así. Y si pretendemos explicarlas así, somos ingenuos, diría Freire. No, tenemos que ir a la profundidad del asunto, porque si no, pues no nos vamos a poder emancipar. Ese es un poco el planteamiento, ¿no? Por eso es tan importante la alfabetización, dice Freire. Como en el caso de Vygotsky, el lenguaje juega un papel determinante en esto. Bien, otra característica de la conciencia crítica, se aleja de los prejuicios. A mí esta me llama particularmente la atención porque el comportamiento gregario y el comportamiento de horda de la conciencia ingenua que nos describe Freire es muy propenso a ese comportamiento a los prejuicios o está muy soportado en prejuicios. Eh, quien no está conmigo es mi enemigo. Es un poco el planteamiento eh, ingenuo. Quien no está conmigo es mi enemigo. Sí, ahora me refiero a la educación dialogal. En un momentico que me la salté porque estaba esto más asociado con lo que venía. Ya me devuelvo allá. Se aleja del prejuicio, entonces, la conciencia crítica. Hay una idea de los enfoques cognitivos del aprendizaje hoy que me parece sumamente eh, productiva y es la siguiente. Es muy fácil aprender prejuicios. Digamos que los prejuicios se aprenden por asociación, que es una manera básica, rudimentaria del aprendizaje, ¿cierto? Y claro, si ustedes lo miran, niño racista, papás racistas, normalmente. Si los papás son racistas, pues el niño en casa rápidamente va a adquirir esa conducta, va a adquirir ese aprendizaje, el racismo. Papás xenofóbicos, niño xenofóbico, mm, papás homófobos, niño homófobo, bueno, y esa cantidad de cosas. Todo del orden de los prejuicios, ¿no? Los prejuicios son muy fáciles de aprender porque la explicación que tenemos desde el punto de vista cognitivo es demandan un gasto energético para la química del cerebro muy bajo. Los aprendizajes asociativos demandan poca energía, poco consumo energético. Es decir, no necesitamos mucha glucosa para eso. Entonces un prejuicio se aprende muy fácil. El problema es desaprender el prejuicio. Por eso yo planteo que Freire, además de vygotskiano, tenía muy clara la perspectiva cognitiva, las perspectivas cognitivas que eran contemporáneas a su época, pero que hasta ahora estaban despuntando, ¿no? La revolución cognitiva tiene como fecha de inicio el año 56. Este texto es apenas 10 años posterior, es decir, es improbable que Freire ya estuviera en esa lógica, pero lo tiene claro, digamos, ¿no? Eh, aprender un prejuicio es muy fácil, pero desaprender un prejuicio, desinstalarse un prejuicio, vean ustedes, hagan el experimento. Un niño racista, porque los papás son racistas, aprendió el racismo, sáquenlo de ahí. O a los papás, hagan que una persona adulta deje de ser racista. Mm, ¿qué implicaciones tiene eso? ¿Cierto? ¿Y por qué razón? Explicación otra vez, digamos, de la neuroquímica del asunto. Porque dejar de ser prejuicioso es un tipo de aprendizaje altamente sofisticado que demanda un consumo de glucosa muy importante del organismo,
y que no podemos hacer solos. Esos aprendizajes altamente sofisticados son escolares o se dan en lo que Vygotsky llama la zona de desarrollo próximo. ¿Mm? Vean ustedes la cita que traje aquí de pensamiento y lenguaje en Vygotsky. El aprendizaje humano presupone un carácter social específico y un proceso por el cual los niños ingresan en la vida intelectual de quienes los rodean. Y ese es un ejemplo de ingreso en la vida intelectual. Aquí no estoy hablando de aprendizaje de las leyes de la termodinámica, de nada de estas cuestiones de ese nivel de complejidad. Estoy hablando de ese mismo nivel de complejidad, pero no de ese tipo de saberes. Desaprender un prejuicio. ¿Mm? Pero necesitamos a otro que nos ayude a salir del prejuicio. Un maestro, un adulto, que se encargue de eso, vía educativa. A eso es a lo que Vygotsky llama zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo no es como lo entiende la vulgata constructivista contemporánea, en donde los niños, junto a los niños, tienen una zona de desarrollo próximo y entre todos construyen conocimiento. Nada, nada que ver con eso. La zona de desarrollo próximo es el espacio que hay entre un maestro, dice Vygotsky, y un niño. Y la zona de desarrollo próximo más interesante para Vygotsky es la escuela. En esta imagen que vemos acá está Vygotsky visitando una escuela, está con un niño y la maestra del niño. Están haciendo ahí un trabajo con fichas, con pequeñas regletas para matemáticas. Vygotsky estaba haciendo un trabajo, digamos, de observación en esa escuela. Esa es esa fotografía. Esa es la zona de desarrollo próximo de Vygotsky. En la zona de desarrollo próximo hay un maestro o un adulto que se encarga de educar. Bien, me devuelvo entonces. Educación dialogal o educación dialógica en Freire. Y aquí hay que evitar un malentendido, digamos. En Pedagogía del Oprimido, Freire introduce una idea que es la educación bancaria, que ustedes han escuchado mucho, que habrán leído y que se usa mucho. Que Freire la critica. Freire dice, la educación bancaria no es la educación que va a ayudar a la desopresión de oprimido y de opresor. No, no, no. La educación bancaria es ese lanzamiento unidireccional de información hacia el otro. Bancaria, y es bancaria porque es como un depósito, ¿no? En el banco. Sin embargo, después de analizarlo, esto lo hemos analizado mucho en un grupo de estudios en el marco del proyecto. El año pasado lo analizamos varias veces. Y Freire, hay un problema seguramente del editor o una ligereza que tomó Freire, porque en estricto sentido, él no está hablando, si habla de educación bancaria, no está hablando de educación. Eh, Seguramente debió referirse a las prácticas bancarias o a las prácticas de opresión bancarias, pero no de educación, porque la educación no puede ser bancaria. Esa es un poco la conclusión a la que llegamos. Si es educación, no es bancaria. Si es educación, es dialogal, no es bancaria. Dialogal, como lo dice el mismo Freire, aquí en Educación como Práctica para la Libertad. ¿Y qué quiere decir que sea dialogal? No que establezcan un diálogo entre pares, el educando y el educador. No, no, no es que el diálogo no consiste en este caso en eso. Significa la posibilidad del uso del lenguaje. La posibilidad del uso del lenguaje. Se aparta de la dominación, obviamente, como lo he venido señalando. Hay un ejercicio de autoridad, pero no hay un ejercicio de opresión. No hay dominación, no hay violencia, ni violencia simbólica, ni nada de estas cosas. Hay un ejercicio del poder, claro, como toda educación, pero es un ejercicio del poder que privilegia el lenguaje, privilegia el lugar del lenguaje. Y claro que significa autoridad, ¿cierto? Aquí entramos en una lectura, en una interpretación del planteamiento de Freire, porque por momentos nos deja la sensación, y son los usos que se hacen más recurrentes hoy sobre Freire, ¿no? Que la educación debe ser horizontal, porque maestro y niños son iguales, en tanto ambos son seres humanos y ta, ta, ta. Bueno, Freire en algún sentido lo reconoce, pues sí, ambos obviamente ostentan una condición de humanidad. Lo que pasa es que en el proceso de humanización ambos se están humanizando, ¿cierto? En el proceso educativo, lo que tendría que suceder es que ambos se salen de una relación indeseable porque ambos caminan hacia la emancipación, hacia la libertad, en últimas, ¿no?
¿Y la libertad en qué consiste? En el ejercicio de la conciencia crítica, en el acceso a la conciencia crítica. Y es de ambos. Nosotros no podemos pensar en un niño, en un estudiante, que el estudiante desarrolle conciencia crítica sin que el maestro también esté en ese mismo proceso, digamos así. Por esa razón se habla de educación entonces dialogal. Tiene que ver con el lenguaje, en primer lugar, y en segundo lugar, con que ambos están accediendo, ambas caras de la moneda están accediendo o están en procura, por su vocación ontológica, de ser más de lo que son, están en procura de la conciencia crítica. Bien, y ahí aparece el otro concepto clave en Freire, ¿no? Que es el concepto de concientización. ¿Qué es la concientización en Freire? Es el vínculo entre la toma de conciencia y la acción transformadora. Miren, la conciencia crítica estaría incompleta si no hay praxis, como en Marx. La toma de conciencia debe derivar en transformación. Y en esto coincide plenamente Freire con Vygotsky. Ambos son marxistas en ese sentido. Entonces, ¿qué significa la conciencia en Vygotsky? Lo decía hace un momento, significa el gobierno, el control sobre las facultades psicológicas como la atención, la percepción, la memoria, etcétera, ¿cierto? Y tiene que ver con la organización del pensamiento. Y esa organización se da en clave del lenguaje. El lenguaje es transversal, es el leitmotiv para la organización del pensamiento, ¿cierto? Si la conciencia tiene que ver con el control y el gobierno de esas facultades psicológicas superiores, la conciencia es transformadora. Porque acuérdense que en Vygotsky el ser humano es el efecto de la dialéctica cultura-naturaleza. Dialéctica, cultura, naturaleza. Y la cultura se transforma, y se transforma por la acción humana. Digamos, la cultura, al no ser natural, no esperamos que la cultura por sí misma tenga una especie de inercia transformacional. No, 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 se transforma en clave de la acción humana. La cultura se transmite, por supuesto que el problema de la cultura es de transmisión, pero ustedes saben que toda transmisión significa necesariamente traición. ¿Qué se traiciona de la cultura? Pues que en su transmisión ella no se transmite igual, nada se transmite exactamente igual. En la transmisión hay cambio, hay modificación. Y esa modificación, materialismo histórico de Marx, genera modificaciones en la conciencia del sujeto, la conciencia humana. Entonces, ese es un proceso, digamos, si ustedes quieren, es una especie de espiral. Entonces, la modificación cultural genera modificaciones en la conciencia y las modificaciones en la conciencia a su vez deben derivar en modificación cultural, ¿cierto? Y es más o menos el problema en Freire. La concientización o toma de conciencia es el vínculo entre esa toma de conciencia crítica y la acción transformadora, que sería el concepto de praxis en Freire. Acción transformadora. Se toma conciencia, se accede a conciencia crítica porque nos interesa la transformación de un estado de cosas. El ser humano se hace consciente del país en que vive, de las condiciones históricos, sociales y políticas del país en que vive, para poder acceder a la esfera de la praxis, o sea, de la transformación, ¿cierto? Y claro, esa toma de conciencia tiene como pivotes indispensables tanto el conocimiento como, por supuesto, el lenguaje. Y como ya lo dije, por supuesto, la alfabetización. ¿Qué nos dice Vygotsky al respecto? La escritura y la lectura modernizan la mente. La conciencia forma y transforma conceptos. Se trata, dirá Vygotsky, del paso del pensamiento precientífico al conocimiento científico. ¿Qué significa eso? Y entendamos por conocimiento científico, pues hay que ponerlo en su justa dimensión. Que por la vía del lenguaje y sobre todo de la codificación del lenguaje, la lectura y la escritura, es que podemos acceder a reflexiones altamente abstractas. O sea, dejamos a un lado el pensamiento literal para poder pensar de manera más sofisticada. Estoy pensando en Estanislao Zuleta en este momento. Cuando Estanislao Zuleta en Elogio de la Dificultad, yo creo que ustedes lo han leído, si no se lo recomiendo, un ensayo muy cortico. En Elogio de la Dificultad, Zuleta dice,
Em, yo no puedo juzgar al otro por sus acciones. O sea, si fulanito de tal hizo una cosa, eso no hace que él sea un estafador, un mentiroso, eh, una mala persona. No, yo tengo que juzgar es las acciones, no a la persona, ¿cierto? La acción, una cosa es decir, fulanito de tal es traicionero. Otra cosa distinta es decir, la acción de fulanito de tal puede ser entendida como una traición, pero eso no hace que fulanito de tal sea un traicionero. ¿Sí ven la diferencia? Pero, ¿qué se necesita para lograr eso? Ese pensamiento de alta dificultad, esa forma de comprensión tan difícil. Por eso es el elogio de la dificultad, porque es muy difícil dejar de juzgar al otro por sus acciones, sino más bien juzgar las acciones para no juzgar la persona. Necesito una reflexión altamente abstracta, diría Vygotsky, o necesito conciencia crítica. Esa es la conciencia crítica. Si yo juzgo al otro, juzgo a las acciones del otro y las personalizo, o sea, juzgo a la persona, no a las acciones, pues estoy en una conciencia ingenua. Estoy en una conciencia ingenua. Bueno, yo quiero dejar hasta ahí la presentación. Nos quedan 17 minutos justos, bueno, para escuchar sus preguntas. Ojalá, pues yo espero ya que lo que les planteé entre martes y hoy, sumamente compactado por la limitación del tiempo, pero pues espero que haya futuras oportunidades para poder ampliar un poco más, que leamos juntos incluso algunos apartados del trabajo de Freire, avanzar un poco más en lo que hemos trabajado sobre el concepto de crítica. Pero bueno, por ahora, digamos, lo que seleccioné para el martes y hoy tenía que ver con estas cuestiones. Les agradezco mucho y, profe Laura, si te parece, pues abrimos para que, pues bueno, los asistentes hagan sus preguntas o sus comentarios. Sí, pueden levantar la mano y les habilito el micrófono. Pueden levantar la mano y les habilito el micrófono o pueden hacerlo también a través del chat. Preguntas, comentarios, también valoraciones sobre estas Profe, sesiones, esta sesión. El app. profe, bueno, no, si era que estoy acá en Girardota viniendo a dar un taller y me vine pues escuchando en el metro y en el carro. Y yo sí quería decirle, profe, muchas gracias, qué espacios tan bacanos, tan agradables, muy ordenados, muy vivificantes y creo que nos aperturó, digamos, un espacio de reflexión muy chévere. Yo me debo pues retirar ya, entonces que no quería irme sin agradecerle. Un abrazo y muchísimas gracias, profe, y bueno, gracias, profe Laura, también por haber invitado al profe. Eh, un abrazo. Qué bueno, Adela, me alegra y que te vaya bien en tus actividades. Espero que nos encontremos después en otro espacio. Muy chéveres tus participaciones el martes y hoy. Hay una pregunta a través del chat. Sí, ¿Sí? una Eh, sí. muy buena. ¿Qué Bueno, campo ocupa la psicología en la pedagogía? sí, esa es una pregunta súper clave. Y entiendo o intuyo por qué la estás haciendo. Claro, yo no de manera inconsciente traje a Vygotsky aquí a enfrentarlo con Freire. No, tiene que ver, a ver, en primer lugar, porque, claro, pues digamos, una de las áreas que a mí me ha interesado trabajar más y uno de los conceptos que me ha interesado trabajar más es el de aprendizaje y sobre todo lo que llamo en un artículo que creo que estará por salir, bueno, ya el año entrante, es la pedagogización del aprendizaje. ¿Cómo hacemos una lectura pedagógica del aprendizaje? ¿Por qué? Pues porque el aprendizaje históricamente lo reconocemos como un concepto de la psicología. eh, y en Colombia, específicamente en el contexto del movimiento pedagógico en los ochentas, de manera deliberada le dimos la espalda a la reflexión pedagógica sobre el aprendizaje y lo dejamos en manos de la psicometría, de la evaluación y de la psicología. Y
he creído a lo largo de estos años que el aprendizaje es un concepto que más allá de hacerle críticas, porque sabemos de grandes pedagogos que le han hecho muchas críticas al aprendizaje, Gerd Biesta, Simon Simacheline, Philippe Mirier, bueno, en fin, pedagogos que ustedes han leído y que le hacen críticas al aprendizaje, incluso investigadores colombianos también, que forman parte de nuestros programas en pedagogía. Y lo que yo he tratado es un poco, y lo que hemos tratado algunos, siempre debemos hacerlo en la vida académica, es tratar de releer y de reinterpretar los conceptos, las categorías y las teorías. Entonces, en este caso, el concepto de aprendizaje tiene una oportunidad de ser leído pedagógicamente. A mí me gustaría, quizás, profe Laura, que el otro año pensemos en algún seminario específico sobre esta temática, si hay condiciones, bueno, en fin, porque hay varias cosas claves para discutir acá. Y hay más afinidades, entonces ya voy aterrizando la pregunta que se sitúa allí en el chat, ¿no? Digamos que yo entiendo la pedagogía como un campo de eh, vinculación con otras disciplinas del conocimiento. O sea, a la pedagogía le corresponde establecer diálogos y establecer puentes con otras disciplinas. Y una de ellas, sin ninguna duda, es la psicología. Eh, por distintas razones, ¿no? Pero fundamentalmente, digamos, estoy pensando en los conceptos que le aportan y de qué manera podemos reconceptualizar en el campo pedagógico. Acaba de poner ejemplo el aprendizaje. Y miren ustedes, ahora en la presentación lo que intenté con una cierta, esto es una cosa que ustedes son los primeros en escucharme plantear esto, es un trabajo que es más bien reciente que vengo haciendo, cómo hay unas zonas extraordinarias de vinculación entre la idea de conciencia crítica en Freire y el concepto de desarrollo próximo en Vygotsky. Y esa es una manera de establecer relaciones entre la una y la otra. Entonces, en conclusión, para responderte la pregunta, la relación entre pedagogía y psicología es una relación que tendrá que darse en clave de los conceptos, inicialmente en clave de los conceptos, o por lo menos es lo que a mí me interesa leer. Habrá otras formas de relación que seguramente son metodológicos, ¿cierto? Por ejemplo, en el ámbito de la evaluación. La evaluación es un tema de la pedagogía. No obstante, la evaluación está controlada por la economía y por la psicología. Y ese es un elemento que habría que repensar pedagógicamente. ¿Qué hacemos con la evaluación para pensarla de otra manera? Ahora, la psicología nos aporta unos procedimientos metodológicos para la práctica de la evaluación. Si ustedes hacen un análisis de cómo están diseñadas las pruebas estandarizadas, pues la psicometría es, digamos, como el área específica clave para eso, ¿no? Y la estadística, por ejemplo. Entonces, cómo se hace ponderación de los ítems, cuando una pregunta está correctamente formulada, está calibrada, se dice técnicamente a esto. Y creo que el pedagogo, la pedagogía, el pedagogo, la pedagoga tiene mucho que aportar en esa discusión. Entonces, ese es el tipo de relación como yo la entiendo con la psicología y con otras disciplinas. Muchas gracias, profesor David. Claro que sí. La idea es que sigamos y continuemos el próximo año con esta y otras propuestas entre ambas universidades y ¿por qué no?, entre la Universidad del Valle, que será la próxima que cuente con un pregrado en pedagogía. Muy interesante porque nosotros acá no tenemos semana de la pedagogía, profesor, y me parecería muy interesante poder como programa articularnos a sus propuestas y hacer algo de manera mancomunada. Y creo que esas preguntas que están haciendo a través del chat lo que dejan son insinuaciones de temáticas para abordar, ¿cierto? A propósito de esa última pregunta y las ciencias de la educación, ¿cierto? Las denominadas ciencias de la educación. ¿Hay más comentarios, preguntas? Quiero agradecer a quienes a través del chat o a quienes abren sus micrófonos para también valorar estos espacios. Para nosotros como universidades es importante saber qué tipo de impacto se está generando, ¿cierto? Porque nos llevará a la discusión sobre qué puede permanecer, qué puede cambiar y qué no. Entonces, créannos que es valioso escuchar o leer aquello que ustedes han sentido y valorado de esta propuesta, de los profesores, de sus intervenciones y de los temas. Bueno, profesor, no hay como más preguntas o comentarios. Entonces,
podemos entonces cerrar ahora. Le De acuerdo. agradecemos, profesor Andrés, y claro que sí que esperamos volver a encontrarnos, virtual o presencial. Muchísimas gracias. Vale, profe Laura, bueno, a todos entonces un abrazo, muchas gracias por haber asistido y haber participado en las sesiones del martes y de hoy. Y, bueno, creo que les puedo dejar mi correo electrónico si les parece, por si alguien quiere expresar alguna inquietud, alguna recomendación bibliográfica de varias cosas que planteé. En la medida en que pueda compartirles textos, pues lo haré, despejar otras dudas, pues estaré muy pendiente. Les dejo mi correo electrónico ahí en el chat. Gracias, profe. Hasta luego, que estén muy bien. Feliz día. Adiós.